Mientras más complejo es el objeto, más inteligente es el diseñador. No hay un diseño más complejo que la Tierra, que el universo. Por lo tanto, obedece a un diseñador muy inteligente y ese diseñador es nuestro Dios. Entonces todo el mundo clama, aún los que se llaman ser ateos, ellos claman a la suerte, ellos claman a lo que ellos llaman la razón, el sentido común y insisten en que las cosas pueden suceder por el azar y apelan a que el azar haga cosas para que los favorezca a ellos. Quiere decir que todo el mundo ora, todo el mundo clama. Y esta noche vamos a ver probablemente una oración única en todas las escrituras. Después de decir todos los tipos de oraciones que podemos ver en la escritura, aquí vamos a ver una oración única porque es lo que yo llamo una oración desde el infierno. Y les invito a que vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 16 y veamos desde el versículo 19 en adelante. Y vamos a ver las características de esta oración. Vamos a leer el texto bíblico, luego lo vamos a explicar y luego haremos un llamado a su conciencia, un llamado para que demos una respuesta a lo que hemos leído y explicado. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, leyendo desde el versículo 19 en adelante lo siguiente, y leo en la versión Biblia de las Américas. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre, por la palabra leída. Gracias porque nos da la oportunidad de proclamarla. Y te pedimos que, a pesar de mis limitaciones, tu palabra sea comunicada con fidelidad y con claridad, Señor. Así que te rogamos que tú nos guíes y tú abras nuestras mentes y corazones para recibir tu santo y sabio consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido por todos los creyentes. Y muchos los creyentes lo leemos y pues conocemos algunas implicaciones del texto que ustedes me van a permitir repasarla una vez más para tener una mayor comprensión de él. Todos los pasajes que tienen relación con este pasaje en cuanto a su estilo le llamamos parábola. Y es común escuchar
que a este pasaje se le llama la parábola del rico y Lázaro, pero es un nombre que los lectores le dan, ni siquiera los traductores le han llamado parábola, porque hay confusión de que si es una parábola o no lo es. Normalmente una parábola es un relato terrenal que tiene una enseñanza espiritual. Quienes estudian a profundidad las parábolas entienden que las parábolas no son una ilustración del texto. Kenneth Bailey, que es uno de los autores que más ha estudiado a fondo el tema de las parábolas, dice que las parábolas no son una ilustración de un mensaje que el Señor está enseñando, sino que las parábolas es el mensaje realmente, es el mensaje principal. Pero una característica que este relato tiene de lo que nosotros conocemos como parábolas es que en las parábolas no aparecen nombres propios y en este pasaje sí, lo que ha llevado a algunos a la conclusión de que probablemente las parábolas son relatos de la mente creativa de Cristo, pero que este relato en particular fue un evento que sucedió en sí porque hay un nombre propio de alguien llamado Lázaro. Sea cual sea la conclusión de que es una parábola o que fue un relato que realmente ocurrió, algo que en el espacio y en el tiempo se dio en un momento determinado, las enseñanzas no quedan afectadas porque sea parábola o porque sea un relato histórico. Las aplicaciones siguen siendo la misma. ¿Y qué es lo que nos presenta este pasaje? El argumento principal, porque un pasaje puede tener varios argumentos principales dependiendo si eso era lo que quería señalar el autor o tiene una idea central o un argumento principal. Pero aquí nosotros encontramos algunas características en el texto que yo quisiera señalar antes de empezar por cada uno de los puntos y por qué le llamo a este texto una oración equivocada. Aquí se nos presenta dos actores principales. Está el hombre rico y está el hombre pobre, que en este caso se llama Lázaro. Y en el versículo 19 nos da las características del hombre rico. Se nos dice que vestía de púrpura y de lino fino. Y dice también el texto que celebraba cada día banquetes o fiestas con esplendidez. Una de las características que normalmente tiene la gente rica es que le gusta vestir bien. La ropa, mientras más exclusivo es el diseñador, más cara es. Porque el rico lo que quiere es diferenciarse de los demás. Y una manera de diferenciarse de los demás es usando ropa carísima. Por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo es Arnault, el dueño de la línea Louis Vuitton y de otras grandes empresas relacionadas con la moda y el vestir. ¿Por qué? Porque hay una clientela que cuando compra un artículo, alguna prenda de vestir de esa marca, se está diferenciando de los demás. Este hombre vestía de púrpura y de lino fino. Cuando nosotros nos vamos a las 7 iglesias del Apocalipsis, nos vamos a encontrar con una iglesia que era muy rica, pero que el Señor le dice que era muy pobre a la vez. Y aquí hay una paradoja. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, eres rica, pero eres pobre. O sea, ¿a qué tipo de riqueza se estaba refiriendo el Señor? A la riqueza material. Porque la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica y próspera. Tenía una universidad donde habían desarrollado un colirio para ayudar a las enfermedades de la vista que eran tan comunes en aquella época. Tenían una industria textil muy famosa. Por eso ellos en esa iglesia, pues parece ser, por lo que le dice el Señor, confiaban más en sus riquezas que en el mismo Señor. Por eso el Señor le dice, eres rica, tienes muchos recursos materiales, producto de la economía de la ciudad, y probablemente muchos de los ricos de la ciudad pertenecían a esa iglesia, y el Señor le dice, pero eres pobre. Es más, el Señor le dice a ellos,
eres ciega a pesar del colirio, eres desnuda a pesar de las telas que ustedes exportan a todo el mundo, eres desventurada y eres pobre. Quiere decir que esa ciudad de la Odisea era una gran productora de lino fino, y ese lino fino se teñía de un rojo púrpura que era la ropa de la realeza. En la Biblia, escarlata y púrpura son sinónimos. Entonces la gente vestía de esa manera para distinguirse de los pobres, y este hombre se vestía del púrpura y lino fino. Cuando él caminaba por las calles de aquellos poblados, se sabe que era un hombre rico porque se vestía de púrpura y de lino fino. Otra cosa que hace la gente que tiene dinero, no solamente es que viste bien, sino que come bien. Y este hombre dice que cada día hacía fiesta o banquete con esplendidez. La palabra que aparece con esplendidez es lo que nosotros llamaríamos hoy en día comida gourmet, porque la palabra griega es comida exótica o comida étnica. Cada día, no estamos hablando de que quizás nosotros venimos un día, bueno, en mi caso, porque el pastor Agüero se somete a esos experimentos del paladar con mucha frecuencia, pero en el caso mío, yo pocas veces tengo la oportunidad de comer comida gourmet, pero este hombre lo hacía todos los días, y casi no lo hago porque no tengo los recursos. No tengo los recursos para ir a un restaurante y pedir uno que si yo qué, a la que si yo cuánto, porque son unos platos con unos nombres rarísimos, pero mientras más largo es el nombre, pequeño es el plato. Y te estafan. Porque entonces mientras más gourmet es la comida, más poquita es. Entonces te ponen una cosita, una salsita, 3 hierbitas y te le hacen un dibujito al plato y entonces te cobran carísimo. Este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. Y yo no soy muy gourmet. A mí me pone arroz, habichuela y carne y ya yo con eso resuelvo. Parece que aquí también. Ya yo comí, déjeme beber un poco de agua, hermano. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando fuera del país y me invitaron a comer a la casa de una familia que por la casa y por lo que se veía a simple vista tenían cierta libertad económica. Y conversábamos, después pasamos a la mesa y vaya problema en el cual yo me enfrenté. Había un plato, había 3 tenedores, 3 cucharas, 3 cuchillos y 3 espátulas. Y sirven la comida con una cubertería muy fina, con manteles muy finos, con toda una vajilla finísima y todo muy elegante, con una música clásica de fondo, y allí entonces se hace toda una ceremonia, les tapan lo que uno se va a comer, y entonces yo no sé qué hacer, me dicen que ore, yo oro, y entonces el señor de la casa me diga, usted primero, pastor. Tremendo problema, porque yo no sé por dónde voy a comenzar. No sé lo que me voy a servir primero. Ni siquiera los utensilios para uno servirse, porque dije que lo que se sirve primero es la ensalada. Pues entonces, ¿con qué me sirvo la ensalada? Pero había varias cosas con las que yo entendía que se podían servir las ensaladas. Entonces, hábilmente, y todo el que ha pasado mucho trabajo desarrolla muchas habilidades de supervivencia, yo le dije, jamás en la vida. Usted. Serio, porque no le puedo dar muestras de debilidad o de ignorancia. Y con cierta reverencia le dice, usted. Y el don de la casa me dice, jamás. Usted. Y yo le dije, no, me libre Dios. Usted. Y él me dice, jamás ser pastor. Hasta
mi resistencia me llevó a mí a vencerlo por cansancio. Y me dice, pastor, digan, yo le voy a decir la verdad, es que yo no sé por dónde comenzar. Esto fue esta mujer que lo vio en una revista y lo preparó así. Digo, yo tampoco sé. Ah, pues entonces... Quería reguindarse de mí el Señor, ¿verdad? O sea, lo que yo cogía era lo que él iba a coger y estábamos estudiándonos así. Eso es lo que hace esa comida gourmet, que somete a uno a una rigurosidad del protocolo. Me estaba comiendo en una ocasión en un lugar y me dice la señora de la casa, pastor, muy bien, el cubierto, el tenedor se toma con la mano izquierda, qué bien. Sí, hermana, es que yo soy zurdo, y es verdad, yo soy zurdo. No es que por protocolo es zurdo. Entonces cuando uno va a comer, porque más o menos he leído, siempre uno se encuentra cosas, cuando uno va a comer, uno tiene que masticar la comida 8 veces y después tragársela. Cuando uno la va a tomar en la comida, el tenedor tiene que estar por la mitad y ponérselo de frente y comer y masticar 8 veces. Ay, hermano, no. Yo cojo el tenedor, que se van cayendo los granitos de arroz porque no le caben en el tenedor. Y 2 masticadas y para adentro. Este hombre se sometía a eso. Cada día se sometía a banquete con esplendidez. Y esto nos marca los contrastes que hay en este mundo. Poco tienen muchos y muchos no tienen nada. Cerca de él, no ahí en otra nación lejana, no cerca, tan cerca de él como a sus puertas había un hombre que se moría de hambre. Y no muestra misericordia alguna. La indiferencia, el dolor, el que no le importe a nadie lo de otro, no es exclusivo de este tiempo. Es parte del ser humano, no importa la época que haya vivido. Y dice aquí que Lázaro, un pobre, yacía a su puerta, cubierto de llagas, y ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. En aquella época no había cubiertos, se comía con las manos. Por eso había que lavarse las manos, pero el problema no está en lavarse las manos. Y cuando los escribas y los fariseos critican a Jesús porque se está lavando a los discípulos que no se lavaron las manos, no era que los discípulos no se la estaban lavando, es que no se la estaban lavando con el ritualismo que hacían los escribas y los fariseos, que antes de comer hacían del lavado de las manos una ceremonia religiosa. Parece que no tenían hambre, los discípulos se la lavaban y comenzaban a comer inmediatamente. Porque se comía con las manos. Normalmente con la mano derecha, y todavía en algunos lugares del Medio Oriente se come con la mano derecha. Pero no existían servilletas para uno limpiarse las manos. Entonces, ¿qué hacía la gente que tenía dinero? Bueno, tomaban una viga de pan y con la harina se absorbían toda la grasa y venían por las ventanas, se sacudían las manos de todas esas migajas que caían del pan, y de eso que se sacudían las manos era de lo que Lázaro ansiaba llenarse. La indiferencia de este hombre rico nunca se acordó de Dios, nunca se acordó de los pobres. Y dice la palabra de Dios que en algún momento este hombre rico murió. La muerte, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, la muerte es quizás una de las realidades más justas que nosotros encontramos en el mundo. Porque le llega al rico y le llega al pobre. Le llega al joven y le llega al viejo. Le llega al educado y al que no tiene ningún tipo de educación. La muerte es muy justa. Lo que es intrusa, porque a veces nos arrebata lo que nosotros queremos. Decía Quevedo, hay que pensar en la muerte, hay que meditar en la muerte, porque la muerte no es mala. Quien es malo a veces es el que se muere. Entonces, realmente, aquí vemos una vez más la justicia de la muerte. Y la muerte es justa porque es administrada por el Señor. Nadie tiene autoridad
para quitar la vida, a menos que Dios dé la señal. Cuando Satanás está probando a Job, Dios le dice, sí, prueba su carne, quítale todo lo que tú tengas, pero no toque su vida, no toque su vida. Y Satanás quería tocar la vida de Job, pero por encima de Satanás hay uno más poderoso que es nuestro Dios. Y nadie se va a morir hasta que Dios no lo disponga. Entonces, aquí la muerte sigue siendo justa, aunque intrusa, aunque incomprensible, pero murió el rico y murió el pobre. Y hasta en la muerte de ambos se ve la diferencia. Dice el versículo 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos un contraste en lo que se hizo con ambos. Murió el pobre y ya. Murió el rico y fue sepultado. Ese término, y fue sepultado, significa que fue sepultado conforme a las costumbres y los ritos. Y mientras más rica era la persona, más suntuoso era su funeral. Y todavía hoy en día sigue siendo así. Un funeral es una cita social. Están las personas que verdaderamente tienen empatía y van a compartir su dolor con los demás, con el que está pasando en aflicción. Como dice la Escritura, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y quienes viven lo pondrán en su corazón. Pero hay quienes van a cumplir, y ese término debe borrarse de la vida de los cristianos, del vocabulario. Nosotros no vamos a cumplir, no vamos para que el otro vea que nosotros cumplimos, no. Nosotros debemos ir para acompañar, para orar, para animar, para ponernos a la disposición. No tenemos que hablar mucho, simplemente nuestra presencia silente quizás es el mayor acto de solidaridad que nosotros debemos mostrar. Pero muchos van como un acto social. Antes de llegar a la funeraria, pues van al salón y se visten, aún los que están dolidos. Yo he visto personas que mujeres que han quedado viudas, pero primero van al salón antes de ir a la funeraria, para que la vean bien presentada. No está mal, pero tenemos que reconocer que es un acto social muchas veces. Y el rico fue sepultado, el pobre enterrado, porque hasta en la muerte se ve la diferencia. ¿Y qué nos presenta el texto? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Por qué decimos, después de ver algunos de estos detalles culturales y antropológicos del texto, por qué decimos que es una muerte o una oración del infierno? Bueno, vamos a ver el texto y vamos a ver los puntos. Una oración desde el infierno es una oración equivocada. ¿Por qué es una oración equivocada? Porque es hecha desde el lugar equivocado. Este hombre rico nunca se acordó de Dios. Su vida fue darle rienda suelta a sus apetitos, como vive mucha gente hoy en día, donde solamente le dan apertura a aquello que trae gratificación a sus sentidos. Todo lo que le haga sentir bien, ellos hacen eso. Mi vida es mi vida y yo no le estoy haciendo nada a nadie, por lo tanto yo voy a vivir así. Se está promoviendo hoy en día una sexualidad desenfrenada, y si la mujer queda embarazada, no importa, tú puedes abortar a ese muchacho y sigue haciendo lo que tú quieras. Es una vida hedonista, antropocéntrica, centrada en el ser humano. Pero eso no es de ahora, siempre ha sido así. El hombre se adora a sí mismo. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos de que los seres humanos prefirieron adorar a lo creado antes que al creador, no solamente se está refiriendo a los animales, a las imágenes que se hacen de otros seres humanos para darle devoción, sino a sí mismo. El hombre, la mujer centrada en sí mismo, esclavo de sus pasiones, es una persona ególatra que se adora a sí mismo. Y este hombre se adoraba a sí mismo. Ahora este hombre que nunca se acordó de Dios, que nunca se acordó de los pobres, que nunca se fijó siquiera que Lázaro existía, ahora este hombre por primera vez en su vida, este hombre hace una oración, pero su oración es equivocada porque la está haciendo desde el lugar equivocado.
Mire lo que dice el versículo 23. Y en el Hades, literalmente en griego, la región de los muertos, el infierno, está hablando de que este hombre ya está perdido. Y no solamente está perdido, sino que el texto nos revela una teología escatológica nuestra. Y es que él tiene conciencia en ese lugar de perdición. El infierno no es algo simbólico. Son escasos los sermones sobre el infierno porque puede molestar a los oyentes. Muchas congregaciones ya no hablan acerca del infierno porque eso espanta a la gente. Obviamente yo sé que esta congregación no está en esa lista de congregaciones que han claudicado a la verdad. Tenemos que predicar del infierno, también predicamos del cielo. Tenemos que predicar de la santidad, tenemos que predicar de la segunda venida de Cristo, tenemos que predicar de la negación. Pero muchas iglesias solamente están predicando de la prosperidad, del bienestar terrenal, y se predica tanto de eso que parece ser que vamos a estar también aquí en la tierra, que no hace falta ir al cielo. Pero aquí la Biblia dice que el infierno es real. Y este hombre que vivió centrado en sí mismo, ahora por primera vez hace una oración, pero su oración es equivocada porque la está haciendo del lugar equivocado. Y esto nos muestra que todo aquel que se muere sin Cristo va a clamar, pero estará clamando del lugar equivocado. El lugar para clamar a Dios es ahora, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, donde el Señor todavía puede escucharnos y accionar a nuestro favor. El infierno no es un lugar para orar, es un lugar para lamentarse. Pero aquí dice este hombre que en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormento, vio a Abraham y por primera vez en su vida también ve a Lázaro. Y miren los contrastes, y esto es lo que se llama en la literatura hebrea quiasmo. Para que podamos entender brevemente, porque esto es maravilloso, esto es lo que le estoy diciendo. Los escritores bíblicos lo hacían porque la literatura hebrea no tiene rimas, ni tiene métrica. No tiene rima porque, ¿qué pasó con la escritura? Se traduce. ¿Y qué pasa con la rima cuando se traduce? Se pierde el contenido. Entonces lo que hicieron es que la poesía y la literatura hebrea lo que tiene es lo que se llama paralelismo, es decir, ponen, como en este caso, un paralelismo contrastante o invertido. Y mírenlo aquí, para que darle simplemente un sorbo de lo maravilloso que es la literatura hebrea. Dice primero que había un hombre rico vestido de púrpura y de lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Eso dice el versículo 19. En el 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Ven el contraste? Primero estaba gozando de la buena vida cuando estaba vivo, ahora está muerto y está en tormento. Esos son los paralelismos que vamos a encontrar constantemente. Y dice el versículo 20, y un pobre llamado Lázaro estaba a su puerta, es decir, cerca de él. Y cerca de él nunca conoció a Lázaro. Y ahora en el infierno está lejos de Lázaro, pero ahora lo conoce. Y entonces él clama. El que estando vivo nunca clamó, ahora estando muerto clama. Estando vivo tenía su conciencia anestesiada y su corazón endurecido. Ahora, estando muerto, tiene su conciencia despierta y su corazón vivo. Despierto. Antes no oraba, ahora ora. Pero es una oración equivocada porque está hecha desde el lugar equivocado. Déjenme decirle, mis hermanos, mis amigos,
En algún momento nosotros vamos a partir de este mundo. Vamos a perder nuestras vidas, vamos a perder nuestras posesiones, vamos a perder nuestros seres queridos, pero hay algo que nosotros no vamos a perder, y es la conciencia. Donde quiera que vayamos, vamos a saber dónde estamos. Donde quiera que vaya el ser humano, o va a disfrutar o se va a lamentar. Y el que no tiene a Cristo, no solamente se va a lamentar por un periodo de tiempo, se va a lamentar por toda la eternidad. Y eso es para poner a temblar a cualquiera. Y allí el hombre rico, alzando sus ojos y estando en tormentos, ve a Abraham de lejos y ve a Lázaro de lejos. Y de lejos, entonces conoce a Lázaro. Y cuando estaba cerca, no lo conocía. Una oración equivocada porque es hecha desde el lugar equivocado. Segundo lugar, es una oración equivocada porque es hecha a la persona equivocada. ¿A quién nosotros debemos de orar? A Dios. Padre nuestro, dice el Señor, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos a nuestro Dios en el nombre de Jesús, porque Jesús intercede por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero le oramos al Padre. Pero aquí este hombre no solamente está orando del lugar equivocado, sino que le está orando a la persona equivocada. Le está orando a Abraham. Abraham no tiene ningún tipo de poder, no tiene ningún tipo de incidencia. Obviamente, aunque le hubiera orado a Dios, como quiera, él no iba a tener ningún tipo de esperanza. Pero lo que quiere decir el autor Lucas es que el que está perdido le pide a cualquiera menos al que puede resolverle su problema. Y la gente le ora a las imágenes, y la gente le dice, incluso a otros cristianos: oren por mí. Hay un episodio en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando Felipe está predicando el Evangelio en Samaria, y desde el versículo 9 en adelante habla de su ministerio allí, y que creyó un hombre llamado Simón, y que ese hombre llamado Simón se convirtió, se bautizó y estaba en el ministerio junto con Felipe. Pero cuando llegaron los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, y viendo que por la imposición de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, se le acercó a ellos y le dijo: dame a mí también ese poder, para que cuando yo imponga mis manos, también las personas puedan recibir el Espíritu Santo. Y Pedro lo llamó y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado comprar con dinero el don de Dios. No tiene ni parte ni suerte en este asunto. Ora al Señor, porque veo que en él de amargura veo que está. Ora al Señor para quizá te sea perdonado tu pecado. Oyendo estas palabras, el Simón dijo: orad por mí para que nada de esto me acontezca. Después de esa sentencia de muerte que dicta Pedro sobre Simón el mago, ¿ustedes creen que es para decirle: oren por mí? No, eso era para que cayera de rodillas diciéndole: perdóname, Señor, estaba desubicado, perdóname, Señor, porque verdaderamente perdí el rumbo. Oh Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, perdóname, yo sé que lo que merezco es la muerte, pero ten misericordia. Se quedó igualito. Oren por mí para que esto no me acontezca. El que se arrepiente, clama a Dios. Porque el Espíritu Santo que convence de pecado lleva a la persona que no tiene a Cristo a hacer una oración correcta. Lo lleva a pedirle a Dios. Yo recuerdo que una persona que se decía a sí misma atea, me dice a mí: Pastor Otto,
Yo no creo en Dios, pero mire, ore, porque yo voy a buscar un préstamo en el banco, a ver si me lo aprueban. Oiga eso. No cree en Dios, pero me está pidiendo a mí para que ore. Ni siquiera es a mí que hay que pedirme. Ni siquiera al sacerdote, ni siquiera al pastor. Podemos pedir oración. Pero por más que ore el pastor, quien tiene que orar es quien tiene el problema. Aquí Abraham está orando a la persona equivocada. ¿A quién le ora usted? ¿Dónde está puesta su confianza? Nuestra confianza no debe estar ni en nuestra cuenta de banco, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros ministerios, ni en nuestras iglesias, ni que creamos que somos buenos. Nuestra confianza está en el Señor. Dice el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación está en Jehová. Y este hombre hace una oración a la persona equivocada. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Tiene que venir una prueba para que entonces en la prueba nosotros nos demos cuenta que estamos mal. ¿Por qué no reflexionamos y decimos, Señor, durante mucho tiempo yo he puesto mi confianza en mí? Y yo le puedo decir que ni siquiera un pastor escapa a eso. Los primeros 5 o 6 años de mi ministerio, yo le puedo decir que yo confié en mí. Yo hacía mis planes y oraba para que el Señor respaldara mis planes. Yo quería cosas y después le decía a Dios, únete tú a mí. Henry Blackaby dice en su libro, Mi experiencia con Dios, cuando tú ores, primero ve donde Dios está obrando, donde Dios está trabajando y únete tú a Dios, no que Dios se una a ti. Dice el Salmo 8, ¿y quién es el hombre para que tenga de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista, ¿y quiénes somos nosotros, simples mortales, para que Dios siquiera se fije o se recuerde de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y en último lugar, una oración desde el infierno es una oración equivocada porque hace la petición equivocada. Mire lo que dice aquí este hombre rico, ten misericordia de mí, Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. El infierno no es una metáfora. Yo creo en un infierno real. Como también creo en un cielo real. En el infierno habrá tormento por toda la eternidad. En el cielo vamos a tener deleite por toda la eternidad. Y si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, ahora decide dónde quiere pasar su eternidad. Y aquí, este hombre que nunca dio porque lo tenía todo, ahora pide. ¿Siguen viendo el paralelismo? Antes le sobraba la comida. Antes hacía cada día banquete con esplendidez y ahora resulta que es lo que quiere que moje, ni siquiera quiere un vaso de agua. El dedo de Lázaro que él nunca conoció, ahora quiere que Lázaro tan siquiera moje su dedo en agua. Donde Lázaro había gozo, había tranquilidad, había aire acondicionado, había una neverita, había todo ahí. Imagínense que este hombre quemándose en esa llama y Lázaro bebiendo un vasito con hielo. Pero esa petición es equivocada. Lo que quiere decir que el que está perdido no razona ni siquiera lo que le conviene. Por lo menos di, sáquenme de aquí. Pero si en vida nunca clamó por misericordia,
Nunca pidió correctamente, mucho menos en el infierno. Y allí, entonces, este hombre clama, pidiendo equivocadamente. ¿Sabe que mucha gente, aún los cristianos, piden equivocadamente? Dice el Señor en su palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. El Señor nos lleva a pedir, nos exhorta a pedir conforme a su voluntad. Y todo lo que pidáis al Padre conforme a su voluntad os será dado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, os será hecho. Pero hay condiciones. La palabra de Dios dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le dará a conocer su pacto. La palabra pacto en hebreo es secreto. Si estamos cerca de Dios, en íntima comunión con Dios, no tendremos necesidad de pedir equivocadamente porque los secretos de Dios estarán al alcance de nosotros. Y entonces no habrá fracaso, porque Dios no sabe lo que es fracaso. Si nosotros fracasamos es porque desconocemos los secretos de Dios y nos dejamos guiar de nuestra intuición y no por el Espíritu Santo del Señor. Y aquí Lázaro está en un lugar de bienestar y el rico pidiendo equivocadamente. Lázaro antes era el que pedía, porque era un mendigo. Ahora Lázaro no pide y el rico ahora es el que pide. Vemos los contrastes. Esta película se llama De mendigo a millonario y de millonario a mendigo. Si tú tuvieras que orar ahora, ¿cómo y cuál sería tu oración? Si aquí, lo que estamos aquí ahora, tuviéramos la oportunidad de pedir una sola cosa, ¿qué sería lo que pidiéramos? El rico no se perdió por ser rico, ni Lázaro se perdió por ser pobre. Lázaro se salvó porque era temeroso de Dios. Y el rico se perdió no por su riqueza, sino por su corazón. El rico nunca pidió, pero después pide. Lázaro siempre pidió, pero ahora no tiene necesidad de nada. Si Dios te dijera ahora mismo, pide una cosa, una sola, ¿qué tú le pedirías? Y tenemos ciertas ventajas con relación al rico. Primero, estamos en el lugar correcto, porque estamos en la tierra. Y todo aquel que se encuentra en el planeta Tierra está en el lugar correcto, porque está vivo. Tiene la ventaja de pedirle a la persona correcta, Dios, que está aquí en todas partes. ¿Qué usted le pediría a Dios? Yo le voy a ayudar con la respuesta. Si usted no conoce al Señor, la única oración, la única petición, el único clamor correcto es: sálvame, Señor. Dame vida eterna, Señor. Cambia mi corazón. Dame tu salvación. Yo no quiero, yo no entiendo, pero yo sé que eso es lo que conviene. Por lo tanto, aún en contra de mi deseo, dame eso, Señor. Esa es la oración correcta. Y si somos creyentes, yo creo que la única oración correcta, la primera, si es única, la única que tenemos que decir: ayúdame a vivir para tu gloria. Y eso resume todo lo que es la vida cristiana. Por eso, todos tenemos la oportunidad de, contrario al hombre rico, hacer
una oración correcta. El hombre rico hizo una oración desde el infierno y esta oración es una oración equivocada porque es hecha desde el lugar equivocado, hecha a la persona equivocada y hecha con la petición equivocada. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer esa oración correcta desde la tierra a la persona correcta, con la petición correcta y esperando que el Señor nos responda conforme a su gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos y todo aquel que no tiene a Cristo no solamente tiene la pregunta, ¿qué pediría?, sino también tiene la respuesta. Y después de la oración estaré llamando al pastor Agüero para que venga y continúe con esta parte y nos guíe ya en la conclusión y en la parte final de este servicio. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de compartir contigo este momento. Ahora, Señor, te pedimos desde este lugar a ti para que tú obres conforme a tu gracia. Tú conoces cada uno de los que aquí estamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Salva personas, reconcilia personas y llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.